Nos acompaña en los estudios con tapabocas el doctor Hernán Utemann, secretario de la Presidencia de la República. Hola doctor, gracias por finalmente venir hasta acá. Habíamos acordado hablar telefónicamente, pero finalmente está aquí. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Oscar. Saludo también para todos los miembros de la mesa. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, los mandatos obligatorios quedaron sin efecto, la ley de uso obligatorio quedó sin efecto, pero ¿Vos anunciaste, sigo doctor? las recomendaciones del Ministerio de Salud. Está muy bien. Que en lugares cerrados todavía... Una decisión personal que hay que respetar. Pero además me parece coherente, porque habiendo sido el vocero de la Presidencia de la República, cuando contabas, decía, bueno, se levantan las medidas de vigilancia sanitaria y todos sabíamos que con ello conllevaba que esto, ¿verdad?, se liberaba uno. Pero la recomendación hoy es que se pueda usar. Y vos seguiste al pie de la letra, porque todos dicen, papi, usted va a anunciar que ya no es obligatorio, y él está así. Bueno, sigo utilizando y también sí, porque mis padres son mayores y trato de cuidarme un poco en ese sentido, Oscar, porque la pandemia continúa, aún no terminó. Lo que sí se levantaron son los mandatos obligatorios y la declaración de emergencia, que eso implica que hay un descenso sostenido en los casos durante 11 semanas, pero siguen habiendo casos todavía. Los números más bajos, hoy decía el doctor Sequera, a propósito, desde que arrancó la pandemia hace 2 años, son los que hemos tenido en esta última semana. Bueno, y son esos números que, dicho sea de paso, en mayo está prevista una gran reunión virtual. El presidente Biden, vi que es uno de los que está promocionando el tema con el grupo de los 7, el grupo de los 20, países africanos, SECOM, todos los continentes, para ver si ya estaríamos en condiciones, digo, como raza humana, de decir, bueno, pongamos fin a la pandemia y vamos a otra cosa, con todo lo que se pudo aprender, ¿verdad?, dolorosamente, porque fueron millones de personas las fallecidas. Creo que más de 5 millones de seres humanos. No recuerdo la creo cifra que sí. final, Me parece que fueron entre 5 a 6 millones de personas que fallecieron en distintas partes del mundo. El doctor Utemann está aquí porque queríamos conocer un poco más una iniciativa del presidente de la República, en el sentido de presentar a consideración del Congreso y concretamente del Senado la iniciativa de elaborar una ley que ya no permita que en el último tramo de un gobierno, sea el de Mario Abdo y el que venga, porque hay que hablar que la ley es para adelante, y que el que venga ya no exista esa posibilidad de una presión que conmueve todo, no solamente la cuestión, el cimiento político, sino económico de un Estado, ¿verdad? Y sobre todo, particularmente ahora que estamos saliendo de una situación económica producto de la pandemia, que ya ande forzada, porque nos está forzando. Demasiados pedidos tuvimos. Por ejemplo, eliminar el impuesto selectivo al consumo. ¿Cómo? Si con ese dinero que va a entrar supuestamente ya estamos financiando algún programa del Estado. Hernán, ¿podés explicar un poquito la naturaleza del proyecto? Porque está en poder de los políticos, ya entiendo. Se envió al Parlamento. ¿Cómo se llama el proyecto? Sí, así es, Oscar. El proyecto de ley se titula Proyecto de Ley de Comportamiento Gubernamental en Materia Administrativa y Fiscal en Épocas Electorales. Esa es la denominación o el acápite del proyecto de ley que se presentó el día de ayer. Me gustaría explicarles cómo surgió este proyecto de ley. Explicarles cómo surgió este proyecto de ley. ¿Puedo reiterar? Sí, estábamos escuchando atentamente. Para escucharte aún mejor. Perfecto. Bueno, este proyecto de ley, ¿cómo surge? Vos mencionaste, Oscar, una de las tantas iniciativas que hoy están en el Congreso. Estamos hablando de iniciativas que representan alrededor de un poco más de 600 millones de dólares en términos de reducción de los ingresos y aumento de los gastos. ¿Qué significa esto? Hay proyectos de leyes que hoy están en el Congreso que aumentan los gastos en poco más o menos 140 millones de dólares, y en reducción de los ingresos que el Estado tiene pensado recibir, hay una disminución de alrededor de 400 millones de dólares. Estos vos citaste el de la eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Después también tenés otra iniciativa que tiene que ver con la deducibilidad del IVA. Está también el comercio fronterizo, comercio de frontera. Eso en cuanto a los ingresos. Y en cuanto a los aumentos, tenemos de los funcionarios judiciales, de los actuarios. También tenemos con respecto a los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud, etcétera. Es decir, hay una preocupación sobre iniciativas que hoy están presentadas al Congreso. Esto no significa que
el Poder Ejecutivo tenga algo personal contra estos sectores que presentaron esta iniciativa. Es decir, los reclamos y las reivindicaciones sociales, muchas de ellas tienen un fin y tienen una motivación legítima y genuina. Nosotros no estamos haciendo una crítica a eso, reconocemos y sabemos que eso es así, pero tenemos que entender que el manejo responsable de las finanzas públicas es un asunto que nos compete a todos, y cuando digo a todos es por sobre todo a toda la clase política. No es solamente el Poder Ejecutivo. Estamos saliendo de 3 años de crisis inéditas. Un primer año de sequía, de inundaciones, que nos obligó a presentar un plan anticíclico. Tuvimos que ver cómo resolver. Cuando salíamos de ese año teníamos buenos pronósticos, nos viene una pandemia de 2 años, que significó una pérdida de recaudación de $700 millones. Global ya es eso, Hernán. No, $700 millones te hablo con respecto solamente a lo que el fisco aquí no percibió. No, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En 2 años? En 2 años. En 2 años de pandemia. En 2 años Sí. de pandemia nosotros dejamos de percibir millones. Ahora, cuando creíamos que... Bueno, viene un conflicto bélico internacional. Este no Sí. es cualquier año electoral. Este no es cualquier año electoral. Aquí no hay margen. Y esto no es una cuestión antojadiza del Poder Ejecutivo, sino un contexto económico extremadamente delicado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando con esto? Estamos planteando un consenso político, un pacto político donde nos sentamos los 3 poderes del Estado y quienes tengan que participar y decir, bueno, señores, la situación es crítica. Sabemos que las reivindicaciones sociales, muchas son genuinas y legítimas, pero esto, nuestra sostenibilidad, nuestra estabilidad fiscal y la situación macroeconómica tardó años en consolidarse. Fue un esfuerzo tesonero de mucha gente, de muchas administraciones, y eso hay que cuidarlo. Si nosotros no tomamos en serio esto, eso se puede caer y el costo es muy grande. Nosotros podríamos, y le voy a hablar con absoluta honestidad porque me gusta hablar así, nosotros podríamos decir, bueno, que se vea el próximo gobierno con este problema. Nosotros podemos decir eso, pero estaríamos O sea, faltando... aprueben todas las iniciativas que están Sí, total, allí. a usted no les va a tocar bajen los enfrentarlas. impuestos, eliminen el selectivo al consumo. Va a ver si el que viene se va a encargar, que puede ser un correligionario del actual presidente o puede ser un opositor, pero va a tener una pesada carga. Va a tener una pesada carga. ¿Y qué es lo que nosotros decimos, Oscar? Y teniendo en cuenta la experiencia, el presidente también fue candidato, también fue senador y hoy es presidente de la República. Él sabe cómo se da la dinámica electoral, cómo se mueve eso, y cuando eso se mezcla con la situación con la que estamos viviendo de crisis económica, muchas veces las iniciativas que se presentan no están muy alineadas al análisis técnico que requiere la situación. Eso sucede, y con esto yo no estoy criticándole a ningún actor político en particular, sino lo que estoy haciendo una descripción de hechos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos llevó a presentar este proyecto. Un proyecto que muchos dicen, bueno, le estás queriendo autorrestringir al Congreso. Y en realidad nos estamos poniendo ciertas limitaciones todos, teniendo en cuenta la situación, porque el presidente también participa del proceso de formación y sanción de las leyes. Pero esto lo que busca es, bueno, esta es la situación y esta es una manera, encontramos como un medio idóneo para de algún modo materializar la intención, la ley. Ese es el medio que nosotros encontramos. Que puede poner de alguna manera un freno, pero sabemos también que una ley puede ser cambiada por otra ley, ¿verdad? Y es lo que ha ocurrido en innumerables ocasiones en nuestro país. Y tenemos, por ejemplo, una ley de responsabilidad fiscal que tampoco se cumple, digamos, por distintas flexibiliza circunstancias. de acuerdo a la situación. Por distintas circunstancias, obviamente, por todo lo que ya estabas mencionando, ¿verdad? Primero la sequía, o primero la inundación, luego la pandemia, después la sequía, la guerra, etcétera, etcétera. Pero preocupa que, yo felicito que exista una iniciativa como esta, porque creo que da un mensaje también, un mensaje que incluso se contrapone a algunas actuaciones que se dieron dentro del propio Poder Ejecutivo, porque
el propio vicepresidente de la República tuvo reuniones con sindicatos de funcionarios y sabemos cómo son esas reuniones. Se prometen cosas, porque es fácil, pues en el discurso se firmó incluso. Se firmó un compromiso. Sí, un compromiso de ver las posibilidades. De ver las posibilidades, dijo el vicepresidente, ¿verdad? Y después ya, cuando se le apuró al vicepresidente, porque obviamente todos somos conscientes de que estamos en una situación muy compleja, él dijo, no, yo ya averigüé y ya me dijeron que no es factible. Cumplió eso, el compromiso, vio las posibilidades, aunque sabía que no había ninguna, ¿verdad? Pero muchachos, no es posible. Y ya cumplió el preaviso. Pero es un poco ese descreimiento, por un lado, Hernán, de que efectivamente, independientemente que incluso corra esta ley, ¿verdad? Porque sabemos sobre todo, ahora se van a ver quiénes son realmente nuestros representantes y a qué están apuntando, ¿verdad? Cuando se vote tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que es, como mencionaste, Mengi, tenemos antecedentes. La ley de responsabilidad fiscal es un antecedente. La ley de racionalización del gasto es otro antecedente, donde se establece que no se pueden contratar seguros médicos, o que no se puede, tema de cupo de combustible, todo lo que ya sabemos que finalmente también son límites o restricciones que uno se autoimpone dentro de la política legislativa que tenga. Lo que yo destaco de esto es que nosotros sabemos que una ley de estas características, por el rango, por la jerarquía que tienen las leyes en nuestro sistema normativo, puede de algún modo ser pasada por alto, exceptuada por otra ley. Pero lo que estamos buscando es esto, un consenso, un pacto y sentarnos y decir, bueno, pongámonos de acuerdo porque la situación es complicada. Ustedes recordarán en el 2012 cuando se hizo un aumento en año electoral del 30% para todos los funcionarios públicos. ¿Y qué significó eso? Hoy no es el mismo escenario, estamos hablando de un escenario súper complicado. 800 millones de dólares. A partir de ese año, todos los desde años. entonces no pudimos nunca más poder equilibrar el tema. Y fue porque se aprovechó, entre comillas, un ingreso extra por aquella famosa negociación con Itaipú. Y en realidad fue el año del boom de los commodities. También. Sí. Tuvimos un crecimiento, no sé si fue del 14%, fue una cosa así absolutamente. De hecho, sea de paso, no hicimos los fondos. En aquel momento teníamos los fondos de contingencia y podíamos haber solucionado un montón de cosas. Pero eso para otro momento. Dijiste, pero ya hiciste una primera observación. Hay atribuciones del Congreso, eso es constitucional, uno de sus artículos establece claramente las atribuciones del Poder Legislativo. ¿Por qué mencionaste eso, doctor? No, porque ya hay quien dice, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos los que vamos a decidir qué se hace con esas cosas. No, nosotros somos conscientes y muy respetuosos de las atribuciones del Congreso. De hecho, con esto nosotros no pretendimos invadirlas. A lo que quiero llegar es, uno no puede presentar iniciativas, no es que no puede presentar, se tienen que postergar o diferir o aplazar o suspender las iniciativas que tengan que ver con aumentos salariales o con disminución del ingreso durante el año electoral. El año electoral se entiende por el ejercicio fiscal previo a las elecciones generales y también incluye el primer trimestre del año de las elecciones generales. Esa es la idea del proyecto. Pero a lo que quería ir con esto es que no es una restricción para el Poder Legislativo, porque de hecho esto se va a debatir en el seno del Poder Legislativo. Ellos mismos, dentro de su política legislativa y de acuerdo a la situación económica que estamos viviendo, tomarán la decisión correspondiente y luego pasará al Poder Ejecutivo. Pero esta es una limitación para todos. A eso quiero ir, no es solamente para los legisladores, de no tratar iniciativas ni presentar iniciativas de estas características. Esa es la idea del proyecto de ley. Encontramos, como te dije, Oscar, y como les dije, antecedentes con respecto a esto y somos conscientes que esto puede ser pasado por alto, pero la idea es generar un alto consenso político. Que para el futuro ya evite presiones que sabemos que existen. Creo que, ¿cómo se llama en el enunciado? ¿Cómo se dice cuando del proyecto? Sí. Ustedes mencionan eso. Sí. Y dicen que sabemos que esos son comportamientos. Yo en estos días ando aclarando porque de verdad a veces me preocupa que desde los medios tampoco le demos un contexto a la gente. Muchos de los que están cerrando rutas, Hernán, no están en el tema de los camioneros. Son autoconvocados. Te cuento lo de San Juan Bautista, no era Ubarote, una cosa así. Salieron, cerraron la ruta. Estos son esos zurdos que están también con el tema y no tenían nada que ver. ¿Sabes qué eran? Pobladores que hace rato le piden al gobierno que se abra un camino vecinal desde San Juan Bautista hasta una comunidad próspera allí. Nada que ver. O sea, y son colorados.
o liberales, y el Frente Guazú, y no sé, de Encuentro Nacional, de todos los sectores. Entonces, ese tipo de cosas hay que aclarar. Las presiones son políticas para, por ejemplo, los diputados departamentales. De diputados a peores representantes, Arejobe, vamos a aprobar otra cosa, y eso te cuesta votos. Ya le coge 2.000 votos a mí, que me macanea a ti. Eso no es así, esa es la verdad. Sí, es que como decía a un principio, el sistema político está luego hecho como para recibir reclamos permanentemente. ¿Y sí? De eso, el sistema político tiene que estar que es legal. Que sea así, es legal. Está bien que reciba reclamos. Ahora, lo que yo creo y desde el Poder Ejecutivo creemos es que hay que tener en cuenta hoy la situación que estamos viviendo y la dinámica electoral generalmente no se mueve al mismo ritmo de los estudios o análisis técnicos de sostenibilidad que se deben hacer sobre cada uno de los proyectos. Y eso es lo que nosotros pedimos, es que en este caso tomemos en cuenta esto para aprobar la iniciativa y tratar de que en años electorales se posterguen, no es que no se puedan más tratar este tipo de iniciativas, sino que se posterguen durante el año electoral. El presidente habló de esto. Sí, él hizo el anuncio y la presentación del proyecto de ley el día de ayer. En la TV Cámara vi que estuvo hablando, él hizo la presentación. en televisión. Porque esto va a requerir, lo que Televisión como pública, vos planteabas, un acuerdo político. Y ese acuerdo político va a requerir, digamos, de mucha articulación. En un momento que ya empezó la dinámica electoral. Ya los movimientos del Partido Colorado, sobre todo, Interna, están en pugna, claro, ya están armando listas, ya están prometiendo cosas. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes de un probable acuerdo en medio de la dinámica electoral? Nosotros estamos en conversación con los congresistas, estamos conversando acerca de las posibilidades, todavía no quiero adelantarme, pero simplemente decirles que estamos conversando con ellos, explicándoles los alcances. También, por supuesto, a nosotros no queremos que se malinterprete y que se entienda que esto es una invasión a las facultades o atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo, sino que, como sucedió con la Ley de Responsabilidad Fiscal, como sucedió con la Ley de Racionalización, es un llamado a que nos impongamos ciertas reglas que nos permitan salir o no empeorar la situación en la que nos encontramos, que es una situación complicada. Y yo les digo esto como cuando surgió una reunión que tuvo el presidente, estuvimos también los representantes de la presidencia y varios exministros de Hacienda estuvieron presentes, estuvo el ministro también actual y otros representantes o actores de la economía que nos presentaron el panorama de una manera muy clara y reforzando lo que ya nos advertía el ministro de Hacienda. Y ante esa preocupación presentamos este proyecto. No es, y como dije en un principio, el tema del manejo responsable de las finanzas no es un asunto del Poder Ejecutivo no más. Es un asunto de todos los actores políticos y esto es del pueblo paraguayo, ¿verdad? Los recursos finalmente son del pueblo paraguayo. Esta estabilidad macroeconómica tiene sus ventajas, ¿verdad? Paraguay hoy es un país que dentro de todo el país que menos cayó en el 2020 después de una pandemia, es un país que sigue tiene un buen clima de negocio en cuanto a inversiones, claro. Es decir, todo tenemos que cuidar. Pero sí tiene el presidente una herramienta que es el veto. Cuando se plantea un reajuste o un aumento del 50% para los actuarios judiciales, el presidente de la República tiene el poder de veto. En el sentido de decir, yo tengo un proyecto que implica racionalizar los gastos en un momento de crisis y el Congreso decide otra cosa. Mi planteamiento o mi proyecto político no está de acuerdo con lo que decide el Congreso y yo voy a vetar. Si después el Congreso tiene otra vez la cantidad de votos suficientes para desautorizar ese veto, bueno, lo hace el Congreso. Y ¿verdad? asume la responsabilidad política. Pero el presidente debe tener una postura coherente con este proyecto que está presentando cuando se plantean los aumentos de sueldo en el Congreso. Totalmente de acuerdo. Nosotros quisimos ir un poco más allá. Somos totalmente conscientes de que siempre tenemos la herramienta de la objeción. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que ser coherente, pero lo que buscamos con esto es decir, bueno, sabemos que tenemos esta atribución, sabemos que el Congreso también, si tiene los votos, una mayoría calificada, puede rechazar la objeción formulada por el Poder Ejecutivo, pero en este caso en particular creemos que la situación es muy delicada y hay que ir hasta el final y agotar todas las instancias habidas y por haber.